Por supuesto, hay que decir que tenemos una temperatura de 21 grados una décimas. eh, y a veces uno dice, desdoblando las elecciones, eh, logra que la gente, el sanjuanino en este caso para estas elecciones de 14, no sepa que nada de lo que pasa en la nación. O sea, no le llegue toda la información nacional para que el discernimiento que cada uno tiene para decidir su voto, es decir, quede digamos, eh, en una caja que la gente no se dé cuenta. No, mire, la situación del país se analiza con internet, con toda la tecnología que tenemos. La gente inmediatamente está sabiendo con todas las aplicaciones, en fin, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a los jóvenes que prácticamente nos ganan indudablemente en esta tarea? Pero uno recurre naturalmente, en este caso, una vez más, a el análisis de nuestro columnista, en este caso Martín Zuleta, porque a poco que uno va leyendo, en este caso algunos de los portales, porque la crisis del peronismo llega al Senado y se rompe el interbloque del Frente de Todos. Bueno, previo a la sesión preparatoria, ustedes saben que ya se está preparando el 1 de marzo, el presidente tiene que ir al Congreso a dar su mensaje, el último, dicho sea de paso, ¿no? Hay que avisarle a Alberto. Y Cristina no tiene tanto poder de fuego como la gente cree. Por eso le damos la bienvenida y los buenos días a Martín. ¿Qué tal, Martín? Castro Espinosa te saluda. Hola Carlos, buen día, un placer en saludarlo. Bueno, creo que esto más otras cosas que tiene que ver con un Massa que está ahora repartiendo masitas, porque ya la situación se hace incontrolable, ¿no? Como usted dice, bueno, nos estamos desayunando quienes seguimos un poco estos avatares de la política y a veces estamos tan concentrados en el escenario provincial. Bueno, nos desayunamos cuando leemos las noticias que vienen llegando desde la nación, de que se le está poniendo difícil la cosa al oficialismo, concretamente al gobierno. Hay muchas divisiones que en apariencia, si bien ya se sabían que había muchas divisiones, de hecho, creo que Cristina Kirchner es una de las principales responsables de estas divisiones que hay en el oficialismo, porque es la primera, conjuntamente con su espacio, con la Cámpora, que salieron a limar al presidente, a la gestión del presidente. Llevan desde los comienzos, desde los inicios de la gestión de Alberto Fernández, el cristinismo, el kirchnerismo y la Cámpora vienen puntualmente condicionando y presionando constantemente al presidente. Recuerden que Carlos, que lo dejaron al presidente en una situación de extrema debilidad desde los inicios y desde el comienzo de la gestión, tratando de imponer condiciones, y tuvieron que frenar un poco a raíz de la llegada de la pandemia, que eso le dio un poco de oxígeno o aire político al presidente Alberto Fernández en ese momento, porque tuvieron que cesar estas críticas internas en función de la grave situación sanitaria mundial, y eso le permitió también a Alberto Fernández, recuerde usted, Carlos, en esos momentos iniciales de la pandemia, realmente es donde Alberto Fernández logró tener sus máximos niveles de aceptación en la opinión pública, llegando inclusive al 80%, no sé si usted recuerda. Claro. Se lo elogiaba por todos lados por el manejo de la crisis, por las medidas que fue tomando. Eso, desde lo político interno, vino a darle un poco de oxígeno y de aire al presidente. La pandemia, fíjese usted qué cosa más irónica, cuando hoy habla el oficialismo de la pandemia como unas cuestiones negativas que vinieron a condicionar de forma negativa las políticas públicas y el gobierno de Alberto Fernández. Los que leemos la política, muchos de los que leemos la política consideramos que la pandemia lo salvó a Alberto Fernández, en el sentido de que le permitió al presidente tomar un protagonismo, una centralidad política en ese momento, llegar a su pico máximo de aceptación en los primeros meses de la pandemia, y esto neutralizó los embates que venía teniendo el kirchnerismo y Cristina desde los comienzos contra el presidente.
Eso quedó medio sin sanarse, sin curarse debidamente. Después se fue desgastando la figura de Alberto Fernández, volvieron a resurgir las críticas internas por parte del kirchnerismo, que se llegaba a decir inclusive, y lo han dicho públicamente, inclusive funcionarios del actual gobierno de Alberto Fernández que responden a Cristina, desafiando al propio jefe político, al propio jefe de Estado, diciendo de que era un poder prestado el de Alberto Fernández, que ese poder era de Cristina y que no estaban conformes hacia dónde estaba llevando el gobierno, pretendiendo desligarse de responsabilidad política por los malos resultados de la gestión de gobierno. Y en todo este fuego cruzado apareció un posible acuerdo entre los distintos sectores con la llegada de Massa al gobierno, que Massa convertido y devenido en un superministro de Economía. En un primer momento también oxigenó un poco al gobierno, en el sentido de que Massa tiene una buena llegada con establishment internacional y pudo calmar un poco los ánimos en ese sentido, pero los indicadores económicos siguen mal. El oficialismo sabe que este es un año electoral y por consiguiente no quieren despegarse de la gestión de gobierno, algo que cada vez se vuelve un poco más difícil, y esto ha hecho resurgir obviamente las peleas internas dentro del frente, y así es como hoy nos desayunamos con algunos titulares de los diarios en donde vemos claramente de que algunos senadores oficialistas pretenden armar un bloque propio y aparte desconociendo el liderazgo de Cristina. Detrás de esto se debe ver y evidenciar obviamente el respaldo de estos gobernadores, porque un senador le responde a un gobernador, estos 4 senadores le responden a sus gobernadores provinciales, en donde ya vemos que el oficialismo empieza a tener nuevamente algunos chispazos internos, que esto debe leerse desde lo político como tratar de acomodarse electoralmente a lo que más les convenga en sus distintos distritos. ¿Cómo leo yo esto que está pasando? Leo que algunos gobernadores, para despegarse del descalabro del gobierno nacional, empiezan en definitiva a mostrar algunas señales de independencia respecto del kirchnerismo, porque el kirchnerismo en estas provincias no paga políticamente, por decirlo de alguna forma, con la sociedad, no paga electoralmente, y por consiguiente es lógico que se empiece a ver de aquí en adelante dentro de las provincias oficialistas un reordenamiento interno para tratar de salvar el distrito o el poder de estos gobernadores en esas provincias. Así que yo leo estos movimientos en ese sentido, Carlos. Claro, y ya que planteas esa tendencia para el caso del gobernador Sergio Uñac, hay que ver en este caso cómo se está armando la estrategia política. ¿Qué crees que piensa Gioja? Que tiene un acercamiento muy fuerte con Cristina, que tiene que a nivel nacional tiene, digamos, un acomodamiento como presidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Yo creo que fue una estrategia inteligente del oficialismo provincial desdoblar y adelantar las elecciones para tratar, como decíamos en editoriales pasadas, tratar de mitigar un poco el efecto de la mala gestión nacional en los resultados provinciales. Pero también considero que la estrategia oficialista ha fallado de alguna forma o de alguna manera, en el sentido de que no ha fortalecido a Sergio Uñac dentro de esta estrategia, sino que yo creo que en la provincia de San Juan concretamente, todas las decisiones que se han ido tomando por parte del oficialismo, como adelantar las elecciones, como modificar el código electoral, como establecer esta ley de lemas, han terminado fortaleciendo a sectores oficialistas no uñaquistas. Entonces yo creo que Sergio Uñac está muy condicionado por el escenario nacional y muy condicionado también en el ámbito provincial por el apoyo de estas fuerzas o sectores nacionales acá en la provincia de San Juan. ¿Qué le quiero decir con esto? Sergio Uñac fue uno de los primeros gobernadores, apenas usted recuerde cuando Macri llega al poder en el año, si no recuerdo, corríjame, 2019, Carlos, ¿fue así? Sí, exactamente. No, perdón. Macri, dice usted. 2015. 2015-2019. Claro.
Cuando en el año 2015 Macri llega al poder y se avisoraba un fin del kirchnerismo en ese momento, todos vaticinaban el fin del kirchnerismo, Sergio Uñá fue uno de los primeros gobernadores que salió a despegarse de Cristina y a recomendarle a Cristina que por poco se fuera a su casa a lavar los platos, no sé si se acuerdan. Claro. Y en función de eso, cuando se fue desgastando también el gobierno de Mauricio Macri, fue fortaleciéndose el poder del kirchnerismo, que fue muy hábil en armar, en definitiva, una estrategia para retomar el poder con Alberto Fernández. Bueno, muchos que se habían despegado de Cristina en ese momento tuvieron que olvidar esas palabras y agachar la cabeza y en definitiva volver a hacerle reverencia a Cristina. Yo creo que esa falta de valentía de Uñac en ese momento de haber sostenido una ruptura con el kirchnerismo como él mismo lo propuso, hace que hoy se encuentre muy condicionado. Sergio Uñac está muy condicionado porque no tiene, digamos, la fortaleza política para romper con el kirchnerismo y con todos los sectores que le son afines en la provincia, porque en definitiva no tiene el consenso de la sociedad en función de que él mismo fue ambiguo y contradictorio al pretender desprenderse de Cristina y después volver a las huestes de Cristina. Entonces es muy difícil que pueda despegarse Sergio Uñac de ese lugar y de esa posición, y creo que está muy condicionado por el escenario nacional, y creo que vamos a ver de aquí en adelante, gane o pierda las elecciones, a un Sergio Uñac muy condicionado por el kirchnerismo, por el cristinismo y por Gioja en la provincia de San Juan. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros acá en La Caleta Política por Radio ALA. Gracias, doctor. Un abrazo grande, Carlos, que ande bien. Muy bien. Nosotros nos estamos retirando, un título, Daniel